Bueno, estamos arrancando nuestro programa. Ya hicimos nuestra presentación formal, es Viernes Santo, son pasaditas las 5 de la tarde. Por supuesto, hoy es una edición especial, pero nosotros acá estamos haciendo conexión en Ecomedios y ya la ven en pantalla. Ya mismo te doy la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Yo había anticipado que íbamos a tener. Íbamos a viajar, íbamos a hacer una recorrida por el país, revivir muy lindas notas que hemos hecho en este programa, pero que íbamos a tener una nota de espectáculos que además tiene que ver con la historia misma de la ciudad de Buenos Aires y de nuestros inmigrantes. Y ella es Ana Scanapieco. ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Pero bienvenida. Uno dice tu apellido y dicen, pero este apellido me suena mucho, heladería, y listo, ahí está. Sí. ¿Es la heladería más antigua de la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que no es la más antigua, O pero ahí, sí, es una de las más antiguas seguro, porque bueno, mi nono, que es el que la fundó en 1938, aprendió con Saverio Manso, y creo que la de Saverio sí debe ser una de las primeras heladerías de Buenos Aires. Pero sí, fueron esos pioneros italianos inmigrantes que en general venían del rubro de la pastelería y que fueron volcándose hacia el rubro de las heladerías, que acá era algo que no existía. claro, estamos hablando de hace muchos, muchos años, qué visionarios, qué gente laburante, apasionada, ¿no? Venir de tan Total. lejos en tiempos donde la comunicación no permitía este, estas ventajas, ¿no? Sí, la verdad Y sin que embargo montaron empresas y sobre esas empresas criaron a su familia. ujú. Sí, la verdad que hay algo que es muy, muy fuerte. Yo al escribir la obra le hice un montón de entrevistas a mi papá, que de los hijos de Andrés, que es mi nono, es el único que está vivo. Mis otros dos tíos lamentablemente ya fallecieron. Y mi papá me contaba un montón de anécdotas no muy lejanas, o sea, de su infancia, pero también de su adolescencia. De aún todavía hacer, no sé, me cuenta cada tanto como una comida con porotos y el pan duro que había sobrado, algo del trabajo constante y de que ya de grandes pudieron tener una tranquilidad económica Sobraba un eh, poquito, tal cual, algo. Ana, pero de toda la vida, sí, sí, hiciste bien en introducir esto, porque la verdad es que nos enganchamos rápidamente por el apellido y con el apellido en la heladería, pero todo esto también viene a cuento, porque vos sos actriz, sos una mujer del mundo del teatro, y estás además cruzando esta historia tan personal, tan tuya, con el mundo del espectáculo, ¿no? Con una obra de teatro que se llama ujú, La heladería, que se puede ver en el Paseo a la Plaza, que tiene un actor protagónico espectacular como Boy Olmi, que es como, ujú. no sé, como un dandy porteño, más porteño no hay, y que habla de todo esto, ¿no? Ujú. De volver a andar esos caminos que anduvieron tu papá, tus tíos y más atrás en el tiempo tu nono. Ujú, total. Sí, hay algo de la obra que nos convoca, que siempre charlamos de esto, de los valores o de recuperar, primero algo hacer lo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no? Eso como motor de vida, ¿no? De seguir ese camino. La heladería tenía algo que como negocio capitalista, digamos, o comercial, no funcionaba tan bien en realidad. No daba super ganancias, sí permitía continuar con el negocio, pero se priorizaba en los 90, por ejemplo, eso se cuenta en la obra, ¿no? En los 90 que un montón de amigos de mi papá y de mis tíos se quedaron sin trabajo. Bueno, se iban sumando a la heladería no porque era una necesidad del negocio, sino era porque nadie los contrataba y necesitaban trabajar y de golpe ibas a la Claro. heladería y había 10 personas grandes mirando un partido de fútbol atrás del mostrador sin haber nunca servido un helado, entonces te lo servían todo así que se caía. Y hay algo de esos valores y de esa lógica de hacer las cosas que nos parece muy necesaria también en el contexto de hoy y que bueno, que es también la que, más allá de ser una familia, bueno, un negocio familiar con todas las peleas que implica y que conlleva, bueno, rescatar también esa manera de hacer, esos legados, esos valores, esa nobleza del oficio, que yo la relacioné con el teatro independiente, ¿no? Que uno lo hace con una pasión y con unas ganas de que salga bien, porque así tiene Que que no ser. necesariamente es un interés económico, ¿no? Muchas Total. veces se rema contracorriente por elección,
El objetivo totalmente. no es mercantilista, digo, sin poner un adjetivo calificativo negativo Ujú, con esa palabra. Está muy bien querer ganar dinero, pero que cuando totalmente. vos haces teatro tenés otra motivación. Total, no buscar ese resultado a priori, ¿no? Buscar Claro, si otras ocurre, cosas. Si ocurre, genial, y de hecho la heladería funcionó un montón de años y sobrevivió a todas las crisis económicas del país desde 1938 hasta acá, ¿no? Entonces, qué hay difícil algo eso, de... ¿no? Sí, Eso sí, también es, en algún punto es digno de resaltar, porque digo, estos tanos que llegaron, viste, quizás con el bolsito, no sé, con total, la familia, con los recursos más contados, también eran un poco economos, viste, sabían cómo administrar. Y de ahí, sobre eso totalmente. hay que aprender también. Totalmente. Había algo de también que mi papá me contaba de que el primer préstamo que mi abuelo obtuvo para poder alquilar, él quería alquilar el Vesubio, que es el que está en la calle Corrientes, y no le prestaban plata dos paisanos inmigrantes, ¿no? Que era el de la Flor de Almagro y el almacenero. Y no le alcanzaba para alquilar el Vesubio, pero le alcanzaba para irse a un barrio muy alejado que en ese momento era Palermo y que había que cruzar el puente del Arroyo Maldonado para llegar a Palermo. Y bueno, y fue lo que le, digo, ¿no? Con esa cosa que uno piensa, bueno, y le prestaron la plata, ¿no? Y le prestaron la plata y a partir de ahí él lo alquiló, a los años lo pudo comprar, después fue construyendo un piso para cada uno de los hijos, bien de Tano también, ¿no? De tener como que tengan su techo y su casa, pero partiendo de un esfuerzo gigante y con esta cosa del trabajo, ¿no? Como, bueno, del trabajo arduo y también del placer de hacerlo, ¿no? Como Como, algo muy lindo. como una filosofía de vida, no como una Total, obligación, viste, entro, ficho y apenas se cumplió el segundo, vuelvo a fichar y me rajé. La total, filosofía de vida, de entregarle tu alma, de entregarte vos en cuerpo y alma. total. Eh, bueno, Ana, ¿y cómo fue crecer en una heladería? Y después decidir ser actriz. Bueno, recién ahora, estos últimos años, empecé a unir o a ver todas las conexiones que había entre ese juego, porque para mí era el plan y acompañar a mi papá. Mi papá es artista plástico, es grabador, y entonces tenía muchas horas en la Pueyrredón, en la Cárcova. Bueno, daba clases en muchas escuelas y todos los días de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 iba a la heladería y los fines de semana. Entonces los fines de semana para mí era mi plan ir, imagínate que yo ayudaba mucho a mi tío a hacer el helado, entonces las tareas que me daba eran de un parque de diversiones, no sé, volcar un tarro gigante de dulce de leche a la fabricadora, o por ejemplo hacer el granizado, volcar el chocolate líquido y ver cómo se iba amasando y se iba partiendo y se iba haciendo el Hermoso. Como un granizado. laboratorio, pero un laboratorio de Ay, cosas ricas. tal cual, y además iba comiendo, sacarle los cabitos a las frutillas. Claro, lo que pasa es que eran kilos y kilos, entonces, o no, romper huevos, pesar, claro, para mí me encantaba usar la balanza porque eran esas balanzas gigantes. Entonces me decía, bueno, pesame 3 kilos de azúcar. Ay, amaba esas palas gigantes. Para mí fue, yo lo naturalicé, ¿no? Pero un poco en la adolescencia, cuando venían mis amigas y tomábamos un helado y tomábamos otro y tomábamos otro y nos reíamos y podíamos tomar otro. Tomaste conciencia de lo Y ahí singular, me, ¿no? sí, ahí me di cuenta y también en las anécdotas, a partir de hacer la obra, que fueron muchas amistades y familia, bueno, ¿no? Que me van devolviendo anécdotas que yo no me acordaba, como, no, ¿no te acordás que después de tomar 3 helados vos no servías helado de limón, le ponías soda, lo revolvías y nos lo dabas tipo remedio, tipo bajativo? No, tomate esto Claro. que te va a hacer bien para después seguir comiendo helado. Es buenísimo eso. Sí, No, yo sí, creo que un día en la vida sin helado es un día perdido. Viste que esta máxima era un día sin. Charles Chaplin decía: un día sin reír sí. es un día perdido. Bueno, un día sin helado también debería ser Ay, un día sí. perdido, porque no debe haber cosa más rica en el mundo y más unánime. Sí, tal cual. Y además es increíble porque, primero que para mí, no sé, nunca te cansás, ¿no? De comer helado, como que es algo liviano, pero además siempre, y nos pasa haciendo la obra, ¿no? Que siempre hay recuerdos alegres ligados al helado. Siempre el helado es motivo de un paseo, una salida, un vínculo con una persona, Un un consuelo hábito, también, ¿no? un Si estás un consuelo, consuelo. totalmente, ¿no?
Entonces hay algo de eso que es muy lindo, que en la obra empezó como un texto y al final se transformó en un latiguillo, que es, bueno, el helado es magia, ¿no? Es como, bueno, Total. calma a los niños, Yo consuela a los recuerdo, adultos. si hablamos de recuerdo, no puedo dejar de hacer, aunque no esté bien, ¿no? Pero periodísticamente Ah, nos vamos a sí, tomar esa licencia. Pero yo tengo muy grabada en la cabeza las, las primeras experiencias de mis hijos con el helado, ¿no? Que ahora ay, tienen sí, 13 y 11 y por supuesto toman helado y aman el helado y cada uno tiene sus sabores, pero la primera vez, esa cara de desconcierto absoluto, porque cuando empezaron a comer la papilla, todas las personas, no solo mis hijos, hay un shock ahí, ¿no? Que es pasar de la totalmente, leche materna o de la leche que les haya total. tocado a la comida. Pero esto que trae esta temperatura y este sabor es una cosa como se hizo la magia. Ah, bueno. Totalmente, sí, 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 es así. Descubrimos algo también muy lindo en la heladería, en la obra regalamos un cuponcito para que la gente después vaya a tomar un A helado. tomarse un helado. Y descubrimos algo también que no lo sabíamos, pero que es una obra que podés venir tranquilamente con tus hijos porque los chicos de esa edad lo disfrutan un montón y hay algo de ese encuentro y ese, bueno, esa sorpresa final bueno, que es también motivo de festejo, ¿no? Y es muy lindo poder compartir con esa edad, ¿no? Una obra que en principio no la pensamos, no es un infantil, pero sin embargo hay salidas que se arman familiares hermosas en ese sentido, sí. Bueno, y contame quiénes integran en ese elenco y ese staff. Bueno, en el escenario estamos con Boyolmi y Pablo Fusco, dos compañeros que son un exquisite. Yo siempre les digo, es la mejor materia prima que pude haber elegido para esta receta de la obra. Nos dirige Lisandro Penelas, está de asistente de producción Daniel Otero, ella es Nieto, están Max Sellé y y Jonathan Sack también como productores. Y bueno, y el apoyo de mi primo Juan, que es el actual dueño de la heladería y que nos regala toda esa cantidad de helado para que nosotros podamos hacer felices a los espectadores y que bueno, que también forma parte del staff en ese sentido. ¿Y la obra dónde se ve? Corregime, pasame Eh, horarios, pasemos Dale. coordenadas. Bien, perfecto. Es los domingos a las 19 horas en Paseo La Plaza, en la Sala Picasso. Vamos a estar hasta abril y la idea después es continuar. No sabemos si en la plaza, porque vienen dos estrenos que ya sabíamos que iban a venir, pero si nos siguen en heladería.obra se van a enterar en dónde continuaremos. También tenemos una función especial, digo, por si hay algún oyente de Avellaneda. Este sábado 19 en el Teatro Roma de Avellaneda hacemos una función especial Perfecto, ahí también. Sí. perfecto. Bueno, pasa esto también, ¿no? Con las obras de teatro, que hay más espectáculos que escenarios, y eso en algún sentido está bueno, ¿no? Que Ujú. haya una oferta mayor, que estén tan demandados, eso habla bien de nuestro Total. teatro. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por tus sabores preferidos. Sé que la obra gira un poco en torno al limón, que es Sí, mi preferido. bien. Bueno, sos de las mías. A mí me pasó que cuando cerró la heladería original que funcionaba en Córdoba entre Acevedo y Gurruchaga en el 2010, el duelo mayor que tuve que hacer, pero tratado en terapia y todo, fue Qué ese helado lindo. de limón, porque yo ese helado de limón no lo volví a probar en ningún otro lugar, con esa textura, con ese pasarlo por la garganta y sentir esa sensación. Y en terapia justamente, bueno, empecé a descubrir que, bueno, que ese sabor pertenecía en realidad a mi infancia, al pasado, ¿no? A algo Claro. que, bueno, Ese que no sabor es lo... la infancia, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Y un poco ese fue el disparador de la obra y lo tomé al limón así literal porque yo tuve sueños donde solo tomaba helado de limón. O sea, mi sueño era yo con el helado disfrutando ese sabor del limón y obviamente es uno de mis gustos preferidos. Otro es, para mí la combinación limón con chocolate amargo es Sí, riquísima. Hay un espectacular. helado ahora que están haciendo el espumone en la heladería que es riquísimo, que es sobre 4 chocolates amargos de distinto tipo, que es riquísimo. Y si no, también la vainilla es así un clásico que lo hacen con la rama de la vainilla y la chaucha de la vainilla bien clásico me encanta también. Y contame, ¿cuán fácil es servir un cucurucho o un Bueno, helado? Porque vos decías ahí, bueno, había un montón de personas y el helado se le, sí, se le caía. sí.
Depende del sabor. Por ejemplo, el zamballón a veces es muy difícil de servir. Y hay otros gustos que tienen una consistencia más fácil. El dulce de leche es un poco más fácil de servir. Pero hay técnicas y depende de cuán largo te salga. A mí no me salen esas cosas que hacen No, así tan altas, a no mí lo he no me logrado. salen. No, Eso, pero sí, esos rascacielos no me han salido, pero sí, ahora en este tiempo donde todos tenemos un freezer más o menos, quien más, quien menos, ujú, se extendió la costumbre de tener el kilo, el cuarto, el helado en casa. Antes, y total, esto lo digo porque nosotros somos de la generación, yo, en la que íbamos a tomar el helado, no había manera de conservar el helado en total, casa. total. Pero estos hijos más chicos que tenemos, Ujú, te piden que sirvas el helado y también critican, porque te ven que no servís con la totalmente. misma ductilidad. Y no es tan fácil servir helado, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil, hay que tener también la cuchara, una cuchara particular que ayuda, porque claro, con nuestras cucharas de la cocina es muy difícil. Sí, sí, es una técnica, pero para mí si uno practica un poquito ya la puede Bueno, sacar. es una buena práctica, es Sí, la mejor práctica. Quiero practicar servir un buen cucurucho, un buen sí, helado. sí, sí, sí. Yo Eh, después te puedo dar unas técnicas de cómo amasar el helado un poquito antes de servirlo. y además, la verdad que tenemos que decirlo antes de despedirnos, que el helado argentino es de lo mejor. Vino la receta, la habrán inventado los chinos, después la habrán perfeccionado los italianos fuertemente, un poco los franceses también, pero Ujú, cuando vino a la Argentina, no sé qué habrá opinado tu nono, pero que sí, acá le dimos un toque. sí. La verdad que sí, y hay muchas personas que han probado el helado en Italia y acá y dicen que este es muy rico. Bueno, de hecho, en el ranking de las heladerías salieron como tres, entre ellas Escarapieco, tres o cuatro de las 100 mejores del mundo son Total. argentinas, por lo tanto hay Y en algo de esa variedad de cultura. sabores, Re, no en ningún lugar del mundo, de los lugares a los que pude visitar, probé helado tan rico. Así sí. que nada, un gustazo compartir este rato con vos, recordar al nono y todo ese esfuerzo como tantos inmigrantes que llegaron a Buenos Aires y a la Argentina. Y de paso invitarlos a todos, ¿no? Que vayan al teatro. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ale, un placer. Y bueno, sí, obvio, invitados y cuando quieran venir, ahí los esperaremos con un heladito. Decinos además nuevamente las redes. Es la heladería. Heladería.obra, nos pueden seguir por ahí por Instagram y estamos hasta abril en Paseo de la Plaza los domingos a las 19 horas. Hacemos una función especial el sábado 19 en el Teatro Roma de Avellaneda y la idea es que en junio ya continuar en algún otro teatro. Me parece fantástico. Helado todo el año. Ana, te mando un Todo el abrazo año. enorme. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo, Hasta Ale. la próxima. ¿Eh? Hasta Ana la próxima. Canapieco. Gracias.